Estar conversando sobre el tabaquismo a partir de un informe que realizó la Universidad de la República que vincula el tabaquismo con los impactos sanitarios de salud, pero también a nivel económico. Uruguay venía siendo un referente regional en cuanto al control del tabaco y se da un quiebre en los últimos años. Para hablar sobre este tema, le damos la bienvenida a la economista Mariana Gerstenbluth. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por Un la gusto. invitación. ¿Por qué se da este quiebre en esta política de pasar a ser un referente en la región a dejar de serlo? Sí, creo que más que un quiebre es como que nos quedamos estancados, ¿no? Uruguay hace 20 años aproximadamente, un poquito más, firmó el convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Y detrás de eso hubo como un impulso enorme a las políticas antitabaco, pero eso después no hicimos como nada nuevo, digamos, en un montón de tiempo. Y eso lo que genera es que lo que nos importa, que es que la gente fume menos, eso dejó de ocurrir. Entonces Uruguay pasó de ser uno de los mejores de la clase a estar entre los peores. Uruguay tiene la tercera prevalencia más alta de toda América Latina y el Caribe, que es enorme. Creo que nadie se espera ese dato, pensaríamos que estamos mucho mejor. Y somos los terceros que más fuman de toda América Latina y el Caribe en este momento. Funcionó un paquete de medidas desde el año 2005, desde el año que Uruguay suscribió el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se hizo en ese momento que tuvo impacto y que tuvo muchos resultados positivos? Funcionó y funcionó mucho porque en estos 20 años la prevalencia, digamos, del tabaquismo cayó un 40%, que es enorme, es muchísimo. Y no hay una sola medida que haya tenido, que sea la causante de esto, pero hay un conjunto de medidas que todas tuvieron en mayor o menor medida, valga la redundancia, algún impacto en esto. Una es que subieron los precios porque los cigarrillos no tenían IVA y se incorporó el IVA, además de otros aumentos impositivos. Eso genera que los cigarrillos sean más caros y obviamente tiene un impacto sobre la cantidad de gente que fuma. Después hubo otras medidas como en el empaquetado. Los paquetes, yo no sé si alguien lo recuerda, pero los paquetes antes no tenían ni siquiera una advertencia sanitaria, tenían el color de la marca, el nombre, etc. Después lo que se hizo fue, en un momento se incorporaron las advertencias sanitarias, que es esa foto que a veces es bastante desagradable, a veces no tanto, pero siempre tiene un mensaje también escrito en contra de fumar, y eso que ocupara el 80% del paquete, que es muchísimo. Hasta que en el 2019 pasamos al empaquetado neutro, que es eso que tenemos ahora, que es que los cigarrillos, las cajas no tienen ningún distintivo de marca, son todas del mismo color, la tipografía de la letra es toda igual, digamos, no hay nada que pueda hacer distinguir la marca. Además de eso, y una de las cosas más importantes seguramente, si bien no puedo asegurarlo, pero seguramente sea de las más importantes, son los espacios libres de humo, ¿no? No se pudo pasar, a partir del 1 de marzo del 2006, si no me equivoco, no se pudo fumar más en espacios cerrados, públicos. Entonces, todas estas medidas, y después hubo algunas otras cosas de menor impacto, pero todas estas medidas tienen un impacto fuerte. El problema es que desde hace mucho tiempo que como que no hay ningún impulso nuevo. No hubo impulso nuevo y además en el periodo anterior concretamente hubo una flexibilización de la política pública antitabaco. Sí, hubo un intento, una voluntad de flexibilizarla, que bueno, hubo una acción de amparo, entonces primero hubo un intento de cambiar el paquete, entonces que hubo como establecer algunas modificaciones en la ley del empaquetado neutro, que es muy clara. Y bueno, y hubo una acción de amparo, entonces eso quedó frenado, pero ahora esa ley está derogada, o sea, no corre. Y además con el tabaco calentado, que son dispositivos, no es estrictamente el vapeador, pero es otra forma alternativa de fumar. Con eso también hubo algún intento, pero bueno, eso ahora, todo eso fue derogado. Pero sí, hubo algunos intentos de flexibilizar. Vos lo que decís es, bueno, hay un estancamiento porque no hubo políticas nuevas. Sí. Tampoco hubo políticas en contra. Bueno, hubo intentos de políticas en contra que no llegaron, no llegaron a tener un efecto concreto, si se quiere, pero todo esto, acá con estas políticas siempre tiene que haber una sensación de que todo el tiempo tiene que haber algo nuevo para que esto tenga efecto, ¿no? O estar recordando que esto existe o que esto pasa o que esto...
Y la verdad es que la política de control de tabaco salió del discurso, digamos, salió de la conversación. En algún momento fue un tema de conversación, la gente notaba que se fumaba menos, uno empezó a notar que había como cierto castigo social, si se quiere, ¿no? Digamos, hubo toda una política en ese sentido y un ambiente alrededor de la política en ese sentido que en algún momento dejó de suceder. A ver, por ejemplo, a partir de 2020 había que rotar la pictografía de las cajas y eso no se hizo. Sí. Y entonces ahí también hubo una flexibilización. Claro, son todo como pequeñas cosas, porque alguien puede decir, bueno, si no rotan las imágenes que tienen las cajas de cigarrillos, eso no es relevante, no va a hacer que nadie fume más y que nadie fume menos. El problema es que todas estas medidas en su conjunto constituyen una política que tiene un efecto porque ya lo hemos visto. Entonces, cualquier cosa que se desarme de eso, sin lugar a dudas, va a tener un efecto contrario, o al menos no va a tener ningún efecto. Lo que pasa con los pictogramas, que son las fotos con la imagen que hay en las cajillas de cigarrillos, tienen que rotar periódicamente, y desde que tenemos empaquetado plano, que fue a fin del 19, en diciembre de 2019, que no rotan más, son las mismas. Hay las mismas imágenes. Deja de surtir efecto. La gente deja de mirarlas, ya no se vuelven como nada impactante en ningún sentido para nadie. Ya sabemos. ¿Y qué políticas se podrían implementar, mirando de repente a otros países del mundo, para seguir avanzando en esta política y revertir justamente este estancamiento que hay? Bueno, lo que pasa es que, digamos, hay dos cosas. Vos por una parte quisieras que los que fuman dejen de fumar y que nadie empiece a fumar, ¿no? Son como las dos cosas que uno desearía. Entonces, para evitar que la gente fume, hay una medida que es muy costo efectiva, que está muy estudiada y que funciona, y es aumentar el precio de los cigarrillos, y una forma de hacer eso es aumentando los impuestos que tienen los cigarrillos. Y eso es una medida, de hecho nosotros ya la usamos en algún momento, y es una medida muy utilizada. Hay que pensar que la Organización Mundial de la Salud recomienda que del total del precio del paquete de cigarrillos, el 75% sean impuestos. Entre otras cosas, para además volcar ese dinero a atender a las personas afectadas por el cigarrillo. Además, porque la gente dice, no, pará, van a aumentar el precio. Bueno, pero con ese dinero se hacen cosas que están vinculadas a lo sanitario. Vos con el impuesto tenés dos efectos. Son impuestos que tienen, que son muy positivos, si se quiere, en algún punto, porque por una parte obviamente generan una recaudación como cualquier impuesto, y además desincentivan que la persona consuma ese producto porque el producto va a ser más caro. Entonces, es como que es difícil a veces entender cuando hay detractores, porque es un impuesto que pagarían solo las personas que fuman, y nosotros no queremos que las personas fumen, ¿no? Es un problema de salud pública y que tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con que el tabaquismo le cuesta muy caro a la sociedad porque lo financiamos todos, no solamente las personas que fuman. Y esto es un detalle que es súper importante. Si el costo de fumar lo pagáramos solo quienes fuman, ¿no? Lo pagara solamente cada una de las personas que fuma, eso no sería un problema porque cada uno está asumiendo su propio riesgo personal. El problema es que el costo del tabaco lo pagamos todos, lo paga toda la sociedad. Porque por la manera que se financia el sistema de salud uruguayo. A la vez uno se pregunta por el contrabando, porque a veces, si sale tan caro, compro los cigarros de contrabando, y eso evidentemente tiene un impacto en las poblaciones más vulnerables. Eso tiene un sentido. Es muy lógico pensar que si el producto es más caro, la gente va a ir y lo va a comprar de contrabando. Es el argumento que usa la industria tabacalera para defender que no se le pongan más impuestos. Dicen, bueno, vos pones más impuestos, la gente va a fumar igual, pero no el producto legal, sino que va a ir a comprar el producto ilícito. Pero el contrabando ya existe. Y el contrabando no es un problema de que los cigarrillos legales sean caros, es un problema de que los protocolos no están funcionando para detener el comercio ilícito de cigarrillos. ¿Se entiende? No debería ser posible comprar cigarrillos de contrabando. ¿Y ahora vos crees que hay margen, espacio para dar este debate, por ejemplo, con un nuevo aumento de impuestos? Hay margen, digamos, la posibilidad técnicamente existe de aumento, porque podría no existir, pero técnicamente la posibilidad existe, y es muy fácil porque los cigarrillos tienen IVA, que ese sí no podemos cambiarlo, digamos, y nadie lo cambiaría solo por el tabaco, pero además tienen IMESI. El IMESI es un impuesto específico y es muy fácil de cambiar. Pero tiene que haber voluntad política. Tiene que haber una voluntad, por supuesto. ¿Y lo estás viendo? Bueno, cuando nosotros presentamos el informe
que hicimos con mis compañeros que no nombré, con Zuleika Ferri y con Manuel Flores, que lo presentamos el 11 de diciembre. La ministra fue a la presentación y se mostró muy inclinada al tema de lo que se llaman impuestos saludables, ¿no? Que son impuestos a estos bienes que nosotros queremos que la gente no bienes o lo que sea que la gente no consuma, como puede ser el tabaco, y también hay otras cosas. En otros lugares del mundo hay impuestos a las bebidas azucaradas, por ejemplo, bueno, o a la comida chatarra o ese tipo de cosas. Entonces hay una voluntad, pero tampoco es la ministra de Salud Pública la que decide qué hacer con los impuestos. Respecto a quiénes son las poblaciones que más fuman, yo no sé si a ustedes les pasa, yo veo, y esto no tiene una medición, es una percepción, yo veo más gente fumando hoy día. Lo ves en la calle, lo ves por ejemplo, yo veo muchas mujeres jóvenes fumando y me sorprende. Entonces, ¿cómo está configurado de alguna manera el mercado de los fumadores? Bueno, lo primero es que desde 2018 que la prevalencia no cambia, digamos. Si uno lo mira, mira el dato del 2018 y el del 2024, que es el último cerrado que tenemos, la cantidad de gente que fuma es la misma. Y eso es preocupante porque uno debería observar una caída constante en esto, que cada vez va a ser menos pronunciada, pero deberías observar una caída constante. Entonces, incluso si uno mira un poquito más fino, si miras un poco más fino con la encuesta continua de hogares, que es una encuesta que pregunta muchas cosas, pero entre ellas le pregunta si las personas fuman, se observa un pequeño aumento, chiquito, pero un pequeño aumento en los últimos 2 años, que eso es más preocupante aún. Pero además de eso, la caída existe, digamos, hemos caído, estamos estancados, tenemos este pequeño indicio de aumento, pero además hay una diferencia generacional y por sexo dentro de la prevalencia, y esto es parte de lo que nosotros estudiamos en el trabajo, y es que las mujeres nacidas entre la década del 50 y la década del 90 aproximadamente fuman más que las generaciones anteriores. Que eso es algo que no pasa con los hombres. Los hombres fuman todos cada vez menos, ¿no? Cada generación siguiente fuma menos de lo que fumaba su generación anterior. Sin embargo, en las mujeres lo que ocurre es que en esas mujeres que hoy tienen entre 40 y 70 años aproximadamente, la prevalencia es más alta que lo que era anteriormente. Y eso tiene un impacto muy importante al final del día sobre los costos en el sistema de salud, pero antes de eso sobre la incidencia de las enfermedades que se atribuyen al consumo de tabaco. Porque hay un periodo entre que fumás y te enfermás, tenés EPOC, tenés un cáncer, tenés lo que sea, que son 20, 30 años, depende. Entonces, bueno, vamos a demorar en ver efectos sobre la incidencia de las enfermedades. Pero una mujer que hoy está fumando con 18 o 20 años, dentro de 30 años... Dentro de muchos años. Claro, nos vamos a enterar cómo está su salud, ¿no? ¿Y con eso respecto? tenemos que invitar a una socióloga para que nos explique qué le pasa a las mujeres con el cigarrillo. Bueno, eso es una pregunta que yo no puedo contestar, pero es por qué las mujeres de esas generaciones, y eso tiene que ver con, no soy socióloga obviamente, pero tiene que ver con... Hubo un cambio en las pautas culturales, antes fumar era una cosa de hombres, dejó de serlo, las mujeres empezaron a estar bajo mayor estrés, ¿no? Salieron, además de ocuparse de su casa, también empezaron a salir a trabajar, no sé, hay un montón de explicaciones. Puede ir por ese lado. Ahí. ¿Y qué está pasando con los adolescentes, con aquellos que empiezan a fumar? Bueno, nosotros no lo estudiamos, digamos, en este caso, en estos trabajos en particular, pero hay una cosa que todos sabemos y es el uso de otros dispositivos alternativos para consumir nicotina, como puede ser el vapear, ¿no? El cigarrillo electrónico. Eso es una preocupación. Hay una medición reciente porque las más viejas no son muy útiles porque esto es un fenómeno que ha cambiado mucho y es muy nuevo. Pero la Junta Nacional de Drogas hace una encuesta sobre consumo de drogas a estudiantes de enseñanza media y en el informe que sacaron este año, o sea, tiene un par de meses, es preocupante. Preguntan sobre el consumo de dispositivos electrónicos y es preocupante, es muy alto. O sea, más allá de que ustedes ahora no se basaron en eso específicamente, pero tiene que ver no necesariamente con que se fume el cigarrillo tradicional, sino con esta nueva forma de consumir. Exacto. El cigarrillo, digamos, lo que no querés es ninguna forma de consumo de nicotina.
ni el cigarrillo tradicional, ni el electrónico, ni el tabaco calentado, ni digamos ninguna de esas formas que existen. El problema es que los dispositivos electrónicos son percibidos como un producto que es menos riesgoso, no tienen como otra connotación. Y eso Lo que pasa que... pero uno igual puede generar una adicción a la nicotina. Mariana, con todo respeto, creo que la industria, una vez más, hace una cosa inteligente, que es contratar muchos presuntos informes científicos, y si vos googleás, te vas a encontrar con científicos que no sabés, viste eso de lo dijo fulano en la universidad de no sé dónde. Andá a chequearlo. ¿No? Andá a chequearlo si podés, y te vas a encontrar que dice que es menos nocivo, que no genera el impacto que genera el cigarrillo. Además, como tiene, viste, la forma de un celular, es como atractivo, da estatus. Sí, hay una todo eso, digamos, impacta en que la percepción de riesgo de consumir, de vapear, sea menor que la de consumir un cigarrillo tradicional. Y eso es un problema, digamos, porque vos igual estás consumiendo nicotina, igual te vas a volver adicto a la nicotina, ¿no? Y nosotros no queremos que las personas se vuelvan adictas a la nicotina. Es cierto que podría haber alguna diferencia entre vapear y fumar, y es cierto que hay estudios esos independientes, ¿no?, los que financia la industria tabacalera, que dicen que podría tener algún efecto para las personas que ya fuman y quieren dejar de fumar, personas grandes, ¿no? Pero la verdad es que todo eso hay que tomarlo con pinzas, y bueno, y siempre por supuesto hay que mirar que quienes hacen las investigaciones no tengan conflictos de interés. Claro, pues además ustedes hicieron estas dos investigaciones, uno, todos los impactos sanitarios vinculados con los tipos de cánceres, que efectivamente se demuestra que el tabaco tiene incidencia, y ahora esta otra parte, no solo eso, sino que también tiene un impacto que es económico, y que el sistema de salud del Uruguay, entre todos pagamos estas enfermedades, ¿no? Sí, incluso nosotros encontramos que con una caída muy moderada, o sea, no pretendiendo algo inalcanzable, sino con una caída muy moderada de la prevalencia, eso tiene un impacto enorme sobre la incidencia y la mortalidad por los tipos de cáncer que son atribuibles al consumo de tabaco. Bien. Y eso obviamente tiene su correlato en el costo. ¿Y se puede hacer un corte socioeconómico? ¿Cómo es el impacto con personas más vulnerables con respecto a personas de mayor poder adquisitivo, por ejemplo? Nosotros no lo hicimos en este trabajo, pero yo en otros momentos, no hace tanto, un par de años más o menos, trabajé con eso, y la gente de nivel socioeconómico más bajo fuma más. Esto es una cosa que es sabida, digamos. Entonces, bueno, ahí también habría que poder atacar. El problema también es que cuando vos me preguntabas hoy qué se puede hacer, y nos centramos un poco en los impuestos, la realidad también es que lo que tenemos que lograr es que la gente que ya fuma deje de fumar. Y para hacer eso no alcanza, no es solo voluntad, porque hay una adicción atrás. Entonces ahí los programas de cesación que existen deberían ser potenciados y deberían llegar a más personas. Y creo que ahí estamos. Han habido, como ahora el Ministerio de Salud Pública sacó un chatbot para ayudar a dejar de fumar. Creo que hay intentos, digamos, de ir hacia ahí, pero sin duda es un debe, y es una cosa que es muy importante de hacer. Gracias por haber venido esta mañana, ha sido un gusto recibirte. Gracias a ustedes.